Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Lara y Ades. Podemos estar semanas sin comer, días sin beber, pero solo unos minutos sin respirar. Es la función más importante de nuestro cuerpo, pero aún así no le dedicamos ni un segundo al día para ser conscientes de la calidad de nuestra respiración. Así empieza el libro de Patrick McKeown, que se titula El poder del oxígeno. Este libro lo cogí así en la librería sin saber demasiado de qué iba, pero el título me sorprendió, El poder del oxígeno, cuando leí la contraportada y vi que explicaban que era una de las mayores autoridades mundiales en el método buteico, que no sabía lo que era. Pero al ojearlo así por dentro empecé a mirar y vi óxido nítrico, dióxido de carbono, regulación del pH en sangre, y digo, bueno, esto me lo tengo que mirar a ver de qué va y qué pasa. Y cuando empecé a profundizar, me di cuenta de que había topado con un tesoro y por eso os lo traigo. Bueno, más que traeros el libro, a quien he invitado y que ha tenido la amabilidad de venir es a Fleur Conway. A Fleur la conocí a través de una colega, una persona querida, que me envió un link y me dijo, mira, oye, que aquí hay una persona que está dando clases de respiración y esto tiene una muy buena pinta. Entonces entré y mi sorpresa fue que yo hacía unos 6 meses que me había comprado el libro, ya tenía una parte leída, había practicado una respiración que Patrick explicaba en el libro y que me había ido fantástica, y de repente me llega así como caída del cielo Fleur. Patrick McKeown ha sido su maestro. Me puse en contacto con ella y la invité al programa y pensé, esto ha sido un ángel que la ha puesto aquí para que yo haga algo y la traiga al programa, para que acabemos el año respirando. Porque a veces tenemos además un poco de lío cómo debería ser, yo al menos lo tenía, cómo debía ser la mejor manera de respirar. Pues tampoco no nos enseñan, es algo que ya se da por hecho, pero lo cierto es que a menudo dejamos de respirar, hiperventilamos, hacemos apneas. Y lo que pasa es que ya lo tenemos tan normalizado que no prestamos atención a otras maneras de estar mucho más saludables y más eficaces con la vida, con lo que nos haya tocado vivir, sea lo que sea. Yo no me había fijado, la verdad es que no había pensado demasiado en cómo respiraba. Bueno, sí, por encima, pero vaya que no había profundizado tanto desde que empecé a leer este libro y después cuando conocí y contacté con Fleur. A mí me han ayudado a entender que aunque meditemos, hagamos yoga, incluso, yo qué sé, hay deportistas que precisamente tienen que estar muy coordinados con su respiración, pero incluso en estos casos muchas veces no sabemos respirar, no respiramos bien, no hacemos cosas que no deberíamos hacer y que están impidiendo que seamos mucho más efectivos y que nuestra salud funcione mucho mejor, además. El autor de El poder del oxígeno, Patrick McKeown, que desde la niñez había tenido mala salud porque tenía asma, y en un momento de su vida, cuando ya era un ejecutivo del mundo empresarial, descubrió el trabajo de un doctor, el doctor Konstantin Buteyko, que era un médico ruso que había llevado a cabo una innovadora investigación para determinar la respiración óptima de los cosmonautas durante la Guerra Espacial Soviética. Y entonces, a partir de aquí, a partir de estos ejercicios que estaban basados en estas enseñanzas, pues consiguió revertir su respiración, una respiración que estaba trastornada por el sueño, y además consiguió dejar de tener asma. Es decir, que se recuperó completamente de todas las dolencias que había sufrido en su vida. Entonces, lo que hizo fue dejar su trabajo en la empresa y empezó a formarse
con este doctor directamente, con el doctor Buteyko, y a partir de aquí dedica su vida a la enseñanza de la respiración. De hecho, este libro, el libro El poder del oxígeno, tiene otros libros muy interesantes que supongo que Fleur ahora nos hablará de ellos, pero este libro está dedicado, y una parte dedicada a deportistas de élite, porque para que sean eficaces con su respiración, porque veremos que no es necesario respirar más de lo que se tiene que respirar, y además veremos la importancia del dióxido de carbono, que es increíble lo que nos explica, ¿no? Ya veréis. Ahora Fleur nos lo explica todo. Así que acabamos el año y lo empezamos con una buena noticia, y es que se puede reeducar la respiración. Solamente se necesitan unos días de práctica para comprobar los inicios de algunos de los cambios que se producen en el cuerpo. Entonces, esta es la idea del programa de hoy, que nos sirva para entender cómo, de qué manera se hace. Y cuando os digo que es una buena noticia porque yo lo he puesto en práctica. Lo he puesto en práctica y lo he visto en pocos días. O sea que no lo traigo aquí basado en una teoría, sino que lo traigo aquí basado en una práctica. Le hemos pedido a Fleur Conway que nos acompañe, que nos guíe para saber por dónde empezar y para que nos explique cuáles son los beneficios de una respiración bien llevada, para que nos hable de cómo llegó a sentir la importancia de respirar bien y también podamos conocer su experiencia y cómo llega hasta aquí. Pues yo ya no hablo más, ahora vamos a saludar a Fleur Conway y darle las gracias. Fleur, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí a hablarnos de los métodos de respiración. Ya sé que tienes mucho trabajo porque además de hacer muchísimas cosas, en estos momentos estás dando clases, regalando clases. Así que gracias y bienvenida al programa Ara i Adés. Muchísimas gracias a ti por invitarme, y yo encantada. Y de tener más oportunidades de hablar de la respiración, pues yo encantadísima. Coreprana.podia.com. ¿Esta es tu web? Sí, esa es mi página web un poco general, de un poquito de cositas que hago, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo estoy preparando otra página web más específica para lo que es la respiración y el método Buteyko. Vale. Que bueno, cuando ya esté live, pues será buteykospain.es. Además tienes un canal de Telegram donde nos estás dando clases gratuitas, porque nos das clases gratuitas, aparte de colaborar también con Akasha, que también estás enviando allí las clases. Están duplicadas, me parece que también las cuelgas en tu canal, ¿verdad? Sí. Lo que hago en Akasha y también para Movimiento Asistencia Integral, para MAI, también lo comparto. Lo comparto en mi canal para no volver a grabar de nuevo. Uh-huh. Oye, ¿cuánto hace que tienes el canal de Telegram? Porque estuve mirando y me parece que ya hace casi 3 años, ¿no? ¿O cómo es? Sí, puede ser. Lo que pasa que realmente empecé con Telegram cuando empezó todo el COVID. Uh-huh. O el proceso del COVID y todo eso, y realmente empecé con Telegram pues para poder estar muy al día con lo que estaba pasando. Y creé el canal, lo que pasa que me cuesta un poquito el mantener esto de las redes sociales muy activo, porque es que es mucho tiempo con el ordenador, y entre muchas sesiones que hago online, trabajo online, grabar, traducir, estoy mucho tiempo con el ordenador. Entonces, el tema de las redes sociales voy un poco como olas, ¿no? Uh-huh. Que tengo rachas de que estoy muy activa y luego otras rachas que no estoy tan activa. Cuando hablas de traducir, porque eres la traductora de Patrick, ¿no? De Patrick. Sí, bueno, cuando estamos aquí en España, cuando él viene a España, pues sí, he estado pues sí, haciendo como de su traductora, ¿no? Ajá. No es que sea su traductora oficial, pero bueno, sí, me lo he puesto un poco así, pero bueno, que tampoco es que soy su traductora oficial. Muy bien. Vamos a mirar tu web un momentito, porque
quiero ver cómo te presentas, ¿no? Dices, das tu nombre y dices que has pasado toda tu vida, que tu vida se ha basado en la naturaleza, en entender las leyes naturales, encontrar el equilibrio dentro de ti y en todos los aspectos de tu vida. Entonces explicas que a lo largo de los años has acumulado muchísima experiencia y conocimientos en muchas áreas de la salud y el bienestar, tanto de los animales como de personas. Salud emocional, física y espiritual. Hay una frase que muy interesante que dice: todo empieza y termina con la respiración, que me parece que te la voy a robar, si me dejas entre comillas, la pondré para el título de tu entrevista, porque me parece genial. Todo empieza así, ¿no? Es lo primero que hacemos antes de respirar, y cuando nos vamos lo último, ¿no? También es la última respiración. Yo no sé si nos va a dar tiempo de todo, pero como que pero a lo mejor si quieres puedes volver a venir, porque claro, me gustaría hablar de menopausia, me gustaría hablar de todo lo que haces a nivel de fitness, que haces aparte de respiración consciente, corrección postural, hipopresivos, neurodinámica y relajación miofascial. Vas a tener que volver a venir, eso seguro. Pues perfecto. Vale, entonces, bueno, aquí tienes un montón de cosas, pero todo esto ya lo iremos viendo. Los animales, por eso, a mí me dices que el contacto con la naturaleza y los animales, ¿no? Porque tu vida empieza en contacto con los animales. Entonces, sé que has estudiado psicología animal Sí. y que has trabajado con los animales con terapias complementarias, haciendo terapias complementarias. Que has vivido con animales, tienes mucho contacto con ellos. Y otra de las cosas que sé es que eres muy observadora de la naturaleza y que, después de trabajar con animales, decidiste dirigir tu experiencia pues hacia las personas, por algún motivo. Entonces, si nos explicas un poquito todo esto. Sí, bueno, realmente yo empecé pues con animales, bueno, desde que nací. Sí. Siempre he estado rodeada de animales y he tenido la suerte Uh-huh. de tener unos padres también muy en contacto con la naturaleza y muy en contacto con animales, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre donde hemos vivido en el campo, eh, y sí, y con muchos animales. Entonces mi infancia ha sido pues más que jugar con niños, por ejemplo, ha sido pues ir al cole, volver a casa y coger a mi perrita, irnos por ahí por el monte investigando y haciendo juegos de salto y de adiestramiento con mi perrita. Mucho contacto también con caballos, siempre he estado, en mi vida siempre he estado con caballos. Uh-huh. Y luego pues tener distintos tipos de animales en casa, pues como patos, aves, hámsters, gatos, tanto con mi padre, con mi madre, cuando estaban juntos, y luego cuando se han divorciado, pues siempre hemos estado pues eso, en casa de campo. En el campo, ya sea o en montaña, o en valles, o al lado de un lago, o incluso al lado del mar. Hemos tenido también, la verdad es que cuando pienso en las casas donde he vivido, es bastante increíble, ¿no? Y aquí es donde uno tiene que dar muchas gracias a sus padres por esas Uh-huh. experiencias de vida, ¿no? Una de las casas donde vivíamos era justamente, salías al jardín y luego había un muro y luego teníamos el mar, la Uh-huh. playa, directamente. Uh-huh. Y cuando había tormenta, incluso el mar entraba dentro de casa, que teníamos que poner sacos de arena para que no entrara. Entonces, la naturaleza también en ese sentido, ¿no? Tanto incluso del mar, como de decir, bueno, voy a sacar a los perros a pasear y saltar el muro del jardín y ir a pasear por la playa. Uh-huh. Así que una convivencia así muy directa, ¿no? Con la naturaleza. ¿Hablas de España? Pues mira, en España, en Inglaterra y en el país de Gales. Vale. Sí, y en el país de Gales la verdad es que tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia ahí en el país de Gales, porque siempre ha habido eso, un entorno muy natural, muy,
un poco más naturaleza más salvaje en ese sentido, ¿no? ¿Naciste en Inglaterra? Nací en Inglaterra y luego vine a España pues cuando era pequeñita, unos 3 añitos, pero luego hubo un tiempo entre mis 10, 15 años más o menos que mis padres se divorciaron, entonces volví a Inglaterra y también estuve un tiempo en el país de Gales. Entonces, tu vida laboral empieza como con los animales. Pues mira, mi vida laboral realmente empieza de jovencita, unos 16, 17 añitos, y empecé a trabajar pues en una clínica veterinaria. Y estuve pues en el mundo de veterinaria pues unos 30 años, porque justamente pues también mi exmarido, veterinario, y bueno, pues cuando nos juntamos pues también montamos nuestra clínica veterinaria juntos. Yo, aunque quise estudiar veterinaria por circunstancias también pues de haber cambiado durante mi vida de muchos colegios, de cambiar de país, pues un poco mi educación pues fue un poco extraña, y entonces cuando quise volver a la universidad y tal y cual, pues entonces el tema de la convalidación de estudios y todo eso era un poquito complicado. Entonces, pues nada, como estaba trabajando ya en clínica veterinaria, pues ahí digo, bueno, realmente estaba haciendo el trabajo de veterinario, aunque no cara al público, pero bueno, cirugías, hospitalización, consultas, bueno, absolutamente de todo, ¿no? Entonces realmente a nivel de experiencia, pues como un veterinario, pero mi trabajo era de cara al público y oficialmente pues enfermera de veterinaria, ¿no? ¿Y qué te hizo cambiar a ayudar a las personas? Las personitas. Pues mira, cuando estaba en la clínica veterinaria, cuando estaba trabajando ahí, pues había una parte de la veterinaria que yo veía que se quedaba un poquito corta, en el sentido de que había muchos problemas de los animales que eran, a mi modo de ver, pues problemas de comportamiento, psicológicos, emocionales. Entonces empecé ya en esa época de estudiar terapias complementarias, medicinas complementarias, ¿no? Entonces estudié psicología canina, equina y felina, las flores de Bach. Estuve muchísimos años estudiando las flores de Bach y siempre un poco, pues al principio, pensando en los animales. Pero claro, con el tema del comportamiento, realmente el problema de un animal es influenciado por el problema que puede tener el dueño. Porque cuando el dueño tiene problemas emocionales, pues los animales lo captan y al final influimos sobre nuestros animales. Entonces, claro, al trabajar, pues por ejemplo, con las flores de Bach, con los animales, no solamente se trata de trabajar con el animal, sino que hay que tratar también al dueño y ver un poco todo el entorno, qué es lo que está pasando en esa vida del animal, que le está afectando y está creando ese comportamiento o ese desequilibrio emocional. Pero bueno, yo seguía en mi línea pues con los animales, ¿no? Pero luego cuando me divorcié, entonces tuve un cambio, pues un cambio de vida, un cambio también a nivel pues de profesión. Entonces, también en esa época pues estaba pasando pues, por un proceso traumático por la pérdida de mi hermana. Entonces fue como un cambio radical en todo mi ser, por decirlo de esa manera, y mi vida también cambió drásticamente. Entonces mi trabajo, terminé trabajando en una oficina de abogados, que fíjate, no tiene nada que ver ni con animales, ni con la salud, ni nada de eso,
pero fue como supongo que mi Kit Kat para Sí. ponerme yo en mi sitio, Ujú, para poder volver a centrarme y decir, vale, ahora hacia dónde voy a ir, ¿no? ujú, Entonces fue durante ese Kit Kat donde yo tenía que mejorar y autocurarme yo misma de ujú. el proceso emocional y traumático por todos los procesos de mi vida. Y pues ahí es cuando realmente decidí, digo, bueno, voy a ahora dedicarme a las flores de Bach, a la consulta emocional, a life coaching. Ahí es donde también empecé a estudiar life coaching, me formé en life coaching. Y ahí es donde ya pues empecé 100% a trabajar con personas. Ujú. No has perdido nunca la relación con los animales, por eso, ¿no? No. Y de hecho, bueno, he hecho mucho de menos, sobre todo en la parte de la cirugía. La Ujú. cirugía, la verdad es que me apasionaba. Y no, animales, estoy rodeada de animales y siempre voy a estar rodeada de animales, no puedo estar sin ellos. Son parte de mí y yo creo que yo soy parte de ellos y de la naturaleza, ¿no? Es mi prioridad, mi prioridad. Fleur, ser consciente de tu respiración y reeducarla puede ser clave para que se solucionen muchos problemas de salud y por tanto cambie tu vida. Sí, cómo respiramos, cómo estamos respirando en nuestro día a día, en todo momento, va a influir en absolutamente todo el proceso a nivel interno, a nivel metabólico, a nivel de otros sistemas de nuestra salud, de nuestro cuerpo, pero también cómo estamos respirando también afecta eh, nuestro sistema nervioso autónomo, nuestras emociones, cómo estamos interactuando con el mundo, cómo estamos interactuando con nosotros mismos. Entonces, nuestra respiración es el pilar, es el principio, es el comienzo de nuestra salud, tanto física como emocional, mental e incluso espiritual. ¿Estamos a tiempo siempre de poder aprender o ya hay un momento en que ya no? Siempre estamos a tiempo. De aprender. Siempre estamos a tiempo de reaprender, de volver a la base, de volver al principio y de poder mejorar. Siempre estamos a tiempo. Sí que es verdad que cuando tenemos un patrón de una respiración disfuncional o una respiración que no es óptima y se ha convertido en un hábito, sí que tenemos que tener claro de que necesitamos darnos un tiempo, ser pacientes con nosotros mismos y tener constancia para volver a cambiar ese hábito. Ujú. Pero podemos cambiar y podemos mejorar muchísimo, una barbaridad. Porque yo tengo un poco de lío con los tipos de respiración. A mí a veces dicen, no, respira con el abdomen. Bueno, con el abdomen, ¿qué quieres decir? Con el abdomen, el diafragma. No con la parte alta, vale, pero entonces, ¿cuántos tipos de respiración? ¿Cuántas maneras? Como un bebé, te dicen, no, respira como un bebé, pero ¿cómo respira un bebé? Bueno, pues deja ir la barriga. Bueno, entonces, ahora ya lo he entendido un poco, pero hasta ahora he tenido bastante lío con esto. ¿Nos puedes explicar cuántos tipos de respiración hay? Si es que una es abdominal, la otra es diafragmática, la otra es torácica, o cómo va todo esto. Bueno, realmente una respiración funcional, como deberíamos de estar respirando en nuestro día a día, eh, sería una respiración diafragmática donde el diafragma se está moviendo, porque es el movimiento del diafragma Ujú, que hace que inhalemos y que exhalemos. Entonces, no es que haya distintos tipos de respiración. Bueno, puede haber distintos tipos de respiración para distintos tipos de ejercicios ujú, respiratorios ujú, o si estamos haciendo un ejercicio de movimiento, ¿no? De postura o etcétera, etcétera. Pero
nuestra respiración habitual, nuestra respiración en reposo, nuestra respiración del día a día y durante la noche es con el movimiento del diafragma, y así es como estamos respirando siempre. El que nos expliquen y que nos digan que sea una respiración abdominal, realmente el abdomen no tiene nada que ver con nuestra respiración. El abdomen, no llevamos el aire a nuestro abdomen. Ujú, El aire va a nuestros pulmones y nuestros pulmones están en el tórax. ujú. Eh, ¿El abdomen se mueve? Sí, se mueve, pero ¿por qué se mueve? Porque hay cambios de presión entre el tórax y la cavidad abdominal. Ujú. Y porque cuando el diafragma se contrae y baja y el diafragma se relaja y vuelve otra vez a esa posición de como si fuera un champiñón, por decirlo, Ujú. entonces hay diferencias de presión entre el tórax y la cavidad abdominal, y entonces el abdomen sí se mueve un poquito conforme esa presión que hay. Ujú. Pero no es que el aire entre dentro del abdomen. Entonces hay mucha gente que se cree que cuando le dicen una respiración abdominal es que ese aire está bajando al abdomen. No. Tenemos que tener el abdomen relajado. ¿Para qué? Para que nuestras costillas puedan abrirse hacia los lados, un poco hacia adelante y un poquito hacia atrás, porque así dejamos espacio suficiente para que el diafragma se pueda mover bien y para que pueda entrar bien el aire y que el aire pueda bajar a los lóbulos inferiores, que es donde tenemos todo el sistema alveolar, donde está la circulación de sangre y donde va a estar, donde va a haber el intercambio de gases. Lóbulos inferiores de los pulmones. Sí, sí, medios inferiores, sí. Entonces, cuando tenemos una respiración disfuncional y estamos respirando por la boca o estamos respirando entrecortado o muy rápidamente, tenemos mayor implicación de la parte alta del tórax Ujú, y no hay una buena implicación del diafragma, ujú. porque cuando nosotros abrimos la boca, y aquí podemos hacer la prueba, si quieres abrir la boca y respiras por la boca, vas a notar que vas a tener más Sí, movimiento en la parte alta de tu pecho, sí, del sí, tórax, lo noto, sí. e incluso de tus hombros. Sí. Ujú. Entonces, el aire no puede bajar a la parte inferior de los lóbulos. ¿Por qué? Porque el diafragma no se está moviendo bien. Vale. Entonces, cuando respiramos por la nariz de una manera suave, sutil y profundo, podemos tener una mayor implicación del diafragma y el aire entra hasta las profundidades. Muy bien. Por la nariz. Por la nariz. ¿Por qué no por la boca y por la nariz? Porque aquí también hay bastante lío. Si tú vas a un gimnasio, a veces te dicen, coge aire, coge... Y hay gente que la ves coger aire por la boca. Entonces, esto está muy claro y Makiu lo tiene clarísimo y tú también. Que se respira por la nariz y no por la boca. Explícanos por qué por la nariz y no por la boca. Bueno, de entrada, la nariz es parte de nuestro sistema respiratorio y la boca es parte de nuestro sistema digestivo. Ujú. Entonces, no comeríamos por la nariz, no nos meteríamos un bocata por la nariz. Entonces, ¿por qué respirar por la boca? Para nuestra respiración, la entrada es la nariz. Es la entrada de nuestro sistema respiratorio. Y la boca es la entrada para nuestro sistema digestivo. Sí que podemos utilizar la boca puntualmente para ciertos ejercicios puntuales y por ejemplo, si estamos haciendo un ejercicio donde nuestras necesidades metabólicas son muy fuertes, son muy grandes y necesitamos un aporte mayor y más grande de aire para ese momento puntual. Por ejemplo, si estamos corriendo una maratón,
Si estamos haciendo un sprint o estamos haciendo un ejercicio físico de una demanda muy, muy alta. Y necesitamos pues tener un aporte de aire mucho más rápido y un flujo mucho más fuerte y más rápido. Entonces, como la boca es un agujero mucho más grande que la nariz, entonces podemos utilizar la boca. Pero nuestra respiración habitual durante el día, durante la noche e incluso durante ejercicio suave, moderado, debería de ser por la nariz. ¿Y por qué? Porque la nariz tiene muchísimas funciones para el cuerpo y sobre todo para nuestro sistema respiratorio. Nuestra nariz filtra el aire, entonces de todos esos patógenos que pueden estar por el aire, ese polvo, polen, etcétera, etcétera, nuestra nariz filtra ese aire. Entonces cuando llega a nuestros pulmones, pues es un aire que está limpio. Vale. Si nosotros respiramos por la boca, vale. Obviamente el aire que esté con todo ese polen, suciedad, etcétera, etcétera, va directamente a nuestros pulmones. No tenemos ningún tipo de filtrado en nuestra boca. La nariz también regula la temperatura y la humedad del aire. Para que ese aire sea adecuado, su temperatura sea adecuada y la humedad sea adecuada para todo nuestro sistema respiratorio. La boca no. Tal cual, si el aire es frío, entra tal cual. Otra cosa, la nariz. La nariz, porque es por la forma que tenemos dentro de la nariz, lo que hace es ayudar a que el flujo de aire sea un flujo adecuado para todo nuestro sistema respiratorio, para que no crea ningún tipo de constricción de las vías aéreas. Muchas personas, cuando están respirando por la boca, como están respirando mucha cantidad de aire, puede llegar a crear una constricción porque el flujo de aire es demasiado fuerte. Y otra cosa que también, bueno, hay muchos, ¿no? Hay como más de 30 funciones de nuestro sistema para nuestro cuerpo, ¿no? De la nariz. Es la producción y la asimilación de óxido nítrico. Vale, el óxido nítrico. ¿Qué es esta molécula de óxido? Que yo me quedé parada cuando leí en el libro lo que era el óxido nítrico. Pues el óxido nítrico lo llaman la molécula milagro. Es una molécula que nosotros producimos y absorbemos en las fosas paranasales. Y bueno, tiene muchísimas propiedades. Tiene propiedades antifúngicas, antibacterianas, vasodilatadores, ayuda a regular la producción de moco. Entonces es como si fuera nuestra primera línea de batalla, nuestra primera línea de defensa a esos patógenos que pueden estar en el aire. Entonces es nuestro sistema inmunitario para nuestro sistema respiratorio. Y solo lo producimos en la nariz en cuanto a lo que es la respiración, ¿no? Entonces, si nosotros estamos respirando por la boca, no accedemos, ni producimos, ni accedemos, ni absorbemos el óxido nítrico. Claro. Y el óxido nítrico, pues, es importantísimo para nuestro sistema inmunitario respiratorio. Tengo entendido que hasta 1980 se consideraba un gas tóxico. Sí, bueno, es igual que ahora el dióxido de carbono, ¿no? El dióxido peor, de carbono sí. ahora, Dios mío, no hablemos de dióxido de carbono. No, pobrecito, está absolutamente demonizado Sí. está. Y sí, justamente hoy he leído, no sé, algo en un periódico que decía que como estamos respirando también estamos intoxicando el mundo. Ya. Vamos, porque producimos dióxido de carbono. Bueno, las plantas lo necesitan para hacer sus funciones y poder hacer la fotosíntesis, ¿no?
Esto es lo que yo digo muchas veces y esto es una de las cosas que puse en el cuento que escribí junto a una amiga. Ella escribió sobre posiciones de yoga y yo escribí sobre la respiración y es un cuento para niños. Y justamente puse esa parte, ¿no? De que nosotros, pues quieras que no, vivimos en simbiosis con la naturaleza, las plantas, y que las plantas, los árboles nos dan oxígeno a nosotros y nosotros le damos dióxido de carbono a las plantas. Entonces es importante, ¿no? No sé, parece que se quiera cortar ese intercambio, ¿no? Bueno, quieren cortar ese cambio que tenemos y esa simbiosis que tenemos con la naturaleza en todos los aspectos. Nos quieren separar totalmente de la naturaleza y no entender de que, bueno, nuestras acciones tienen un efecto sobre la naturaleza y la naturaleza tiene efectos sobre nosotros. Quizá que el día que dejemos de polarizar tanto y demonizar a unos y santificar a otros, lo digo por el CO2, pobrecito, pues a lo mejor será más fácil que seamos más críticos cuando ¿no? Hemos visto, no sé si hemos visto muchas películas del bueno y el malo, que bueno, pues eso, que como siempre, que si fuéramos a la raíz y fuéramos a buscar las causas, como siempre, a lo mejor descubriríamos que ese malo que se nos presenta, pues es que le ha tocado hacer un papel porque funciona ahora en este momento, en este argumento que nos están explicando aquí. Pero en todo caso, hablábamos de la respiración y del papel que juega justamente el CO2, porque cuando descubrí que lo importante es que para que haya ese intercambio, lo que las personas tenemos que poder gestionar es precisamente ese CO2 que no expulsamos. ¿Cómo sería eso, Fler? ¿Nos lo puedes explicar un poco, por favor? Vale, dióxido de carbono. Nosotros producimos dióxido de carbono a través de nuestro metabolismo. El dióxido de carbono es casi más importante que el oxígeno en cuanto a la respiración. El dióxido de carbono es el estímulo principal para que nosotros inhalemos. Entonces, es muy importante que nosotros en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, tengamos los niveles adecuados de dióxido de carbono, sobre todo para que tengamos una buena oxigenación. ¿Y por qué? Porque el dióxido de carbono tiene muchas funciones. Uno, por ejemplo, es regular el pH de la sangre, pero otra es, al regular ese pH de la sangre y también de otros procesos bioquímicos, que no hace falta que entre, lo que hace es que la hemoglobina, que es una proteína en la sangre que coge la molécula del oxígeno y lo lleva pues, a través de la circulación sanguínea, pues cuando nosotros tenemos los niveles adecuados de dióxido de carbono, esa hemoglobina suelta el oxígeno para que el oxígeno pueda entrar a nuestras células, órganos, tejidos, cerebro, corazón, etcétera, etcétera. Si no tenemos esos niveles adecuados de dióxido de carbono, no hay esos cambios a nivel bioquímicos dentro de nuestro sistema y por lo tanto la hemoglobina no suelta tanto oxígeno, por lo tanto no hay tanto oxígeno que llega a entrar dentro de nuestras células. Entonces el dióxido de carbono es sumamente importante para que tengamos un buen intercambio de gases. Y es el dióxido de carbono que nosotros producimos con nuestro metabolismo. O sea, es la puerta, que es la puerta que permite que llegue oxígeno a nuestro cuerpo. Sí, hay muchas personas que piensan que para tener una buena oxigenación hay que coger grandes inhalaciones. Y no. Y por mucho que nosotros inhalemos grande, no significa que vamos a tener mayor oxigenación. Vale. Porque depende de esos niveles de dióxido de carbono
en nuestro cuerpo que va a producir esos cambios a niveles bioquímicos para que en la sangre la hemoglobina suelte el oxígeno para que entre a nuestras células. Vale. Entonces, si no tenemos esos niveles adecuados de dióxido de carbono, y esto es lo que pasa con personas que hiperventilan, por ejemplo, que respiran por la boca, desechan mucho dióxido de carbono, por lo tanto no tienen los niveles adecuados y siempre tienen esa sensación de falta de aire. Siempre tienen esa sensación falta de aire, uno, porque su oxigenación no es del todo óptimo, y otro es porque van creando una hipersensibilidad al dióxido de carbono. Vale. Entonces, cuando empiezan a sentir que el dióxido de carbono está empezando a subir en su cuerpo, ya salta la alarma para volver a inhalar. Vale. Y entonces entran en ese círculo vicioso de una hiperventilación o una respiración disfuncional. Vale, interesante. O sea que, ¿y cómo lo hacemos para que ese CO2 se mantenga y esté ahí? ¿De qué manera se hace? ¿Con qué tipo de respiración? Bueno, lo primero es tener una respiración nasal. Bien. Por esas funciones que hemos hablado antes, ¿no? Pero que también porque cuando estamos respirando por la nariz tenemos una respiración mucho más suave, mucho más sutil y mucho más profunda con una buena implicación del diafragma. Cuando tenemos una mayor implicación del diafragma, recordamos que el aire puede llegar a los lóbulos inferiores, donde está el intercambio de gases, ¿no? Importante es el tener una exhalación más larga que la inhalación. Y es importante tener una respiración suave, sutil y lenta. Y no deberíamos de escuchar nuestra respiración. Entonces, en cualquier momento que nosotros oímos nuestra respiración, es que estamos teniendo una respiración mucho más fuerte de lo que necesitamos. Y una cosa que yo siempre digo es que vamos a pensar que la respiración es algo sutil. La vida misma es sutil. Cuando vemos una flor, una planta, desde una semilla que empieza a crecer y luego llega a ser una flor y la flor se abre, todo es muy sutil. La respiración también es sutil. No es algo brusco, no es algo fuerte. Entonces, teniendo eso en mente, podemos pues pensar cómo debería de ser mi respiración, ¿no? Suave, lenta, sutil y que sea profunda. Y cuando tenemos una respiración de esta manera, empezamos a tener una respiración funcional, una respiración óptima, y los niveles de dióxido de carbono están en equilibrio. ¿Qué pasa si una persona tiene una respiración disfuncional? Pues tenemos que verlo desde 3 dimensiones, ¿no? Tenemos que mirar la parte bioquímica, la parte biomecánica y luego la parte neurofisiológica. Porque claro, cómo respiramos también afecta esa parte bioquímica, esos niveles de dióxido de carbono, ese acceso a óxido nítrico, también afecta la biomecánica, cómo estamos utilizando nuestro cuerpo para respirar, qué músculos estamos utilizando, cómo es nuestra postura, y también si estamos respirando por la nariz o por la boca. Pero otra parte muy importante de nuestra respiración y cómo respiramos habitualmente va a afectar nuestro sistema nervioso autónomo, nuestros niveles de estrés, nuestras emociones, cómo estamos durmiendo, que esto también es muy importante, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que tenga una respiración disfuncional, tenemos que abordar esa respiración desde estas 3 dimensiones y claro, depende de cada caso, cada persona, pues puede tener ejercicios para mejorar esos distintos aspectos, ¿no? Claro, porque
practicarlo, estos ejercicios, pues varias veces al día, porque hay que cambiar ese hábito. ¿Durante cuánto tiempo, Fler, cuánto tiempo necesitamos para cambiar los hábitos? Hablo de asma, de hiperventilación. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos? Bueno, para cambiar los hábitos, bueno, se habla mucho de que en 21 días se cambia un hábito. Realmente no es 21 días. Igual, si no está muy instaurado un hábito, igual podemos hacer cambios en 21 días, pero realmente no. Necesitamos meses, por lo menos 3, 4 meses para poder cambiar una respiración disfuncional a cambiar a una respiración funcional cuando hay un hábito firmemente instaurado. Pero esto no quiere decir que no notemos mejoría. Podemos notar mejoría incluso la primera semana, incluso los primeros días. Incluso el otro día, hace ya un par de semanas, di una charla para un grupo de mujeres y una mujer me mandó un email y me dijo, me mandó el email ese mismo día, ¿no? Unas horas después de la charla. Dice, ya noto mejoría, ya noto cambios. Sí, es que se simplemente nota. Con esa charla y con esa práctica que hicimos. Sí, es que se notan, sí. Entonces, una persona que tenga asma, que tenga síntomas, pues obviamente va a necesitar más tiempo, más constancia y va a tener que hacer X ejercicios. Una persona que no tenga una respiración tan afectada, que no tenga tanta sintomatología o tantos signos, pues entonces igual no tiene que hacer tantos ejercicios y pues durante tanto tiempo, ¿no? Todo depende de cada persona. Pero has hablado ahora hace un momento de las noches, ¿no? La noche que a veces se puede roncar, que tengo entendido que cuando respiras por la boca pues te despiertas, que si respiras por la nariz, ¿no? Pero claro, ¿cómo mantienes la boca cerrada por la noche? Porque eso de alguna manera se tendrá que trabajar mucho durante el día, porque si no por la noche... Claro, cómo respiramos durante el día se va a transformar en esa respiración nocturna. Vale. Porque estamos hablando de cómo estamos respirando habitualmente, nuestra respiración habitual. Entonces, si yo tengo un patrón disfuncional durante el día, eso se va a transferir a la noche. Vale. ¿Cómo vamos a mejorar la respiración por la noche? Primero tenemos que trabajar la respiración del día. Eso es importantísimo. Tenemos que mejorar nuestra respiración durante el día cuando estamos haciendo cualquier actividad. Y esto es una parte importante que me gustaría también recalcar para que los oyentes lo puedan entender, que cuando yo digo, por ejemplo, que hay que hacer ciertos ejercicios, esto no significa que esos ejercicios tenemos que apartarnos y meternos en un cuarto silencioso, apartados del mundo, y tenemos que estar ahí 1 hora haciendo una respiración en una posición de yoga, etcétera, etcétera. No, son ejercicios que nosotros implementamos dentro de la rutina misma de esa persona para que pueda ir practicando en su día a día y en todo momento. Entonces, y no tenga que apartarse del mundo, de su rutina diaria para poder practicar estos ejercicios. Y conforme va practicando, se va a dar cuenta que su respiración habitual durante el día se está normalizando y está mejorando.